No, buenas noches, Joaquín. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No tengo audio yo. ¿Me escucha? Yo no le escucho. ¿Por qué será que no le escucho? No se escucha. Yo no le escucho. Dice que según él, mi audio es el que está mal. ¿Me escucha? Yo no le escucho. No puedo dar la conferencia así. Él es el que está haciendo. No me escucha. Yo no lo escucho. No lo escucho. Y aquí está bueno. Estuve en videoconferencia 2 veces en la tarde. Ahora sí, ya. Ahora sí ya le escucho. ¿Me escucha? Sí, yo también le escucho. Entonces, Sí, vamos pero a me dar tuve que inicio quitar los audífonos. Sí, vamos a dar inicio para que terminemos pronto. Gracias por Ok. conectar, Joaquín. Entonces, lo que vamos a hablar primero es, el tema es el presupuesto. ¿Cómo definimos el presupuesto? Bueno, se presenta, ¿verdad?, como una institución jurídica que tiene carácter normativo, constituye la expresión jurídica del plan financiero del Estado. Esto es el programa racional y ordenado, ¿verdad?, de las necesidades del ente público y de los medios económicos con que cuenta para cubrirla para un periodo de tiempo determinado. Sí, trate de no leer todo, sino de decir la respuesta correcta, específica. Hablemos de la naturaleza jurídica. Cuando nosotros hablamos de naturaleza jurídica, ¿de dónde se origina esto? ¿Verdad? Bueno, se expresa
mediante una ley, ¿verdad? Claro, el presupuesto se expresa mediante una ley. Ajá. Ajá, ¿verdad? Y que emana del órgano que tiene la tarea de crear las leyes, que es la asamblea, ¿verdad? Y también en el Sí, pero no artículo es, 138, creo que es 138 sí, de la Constitución, ¿verdad? sí, pero no podemos considerarlo como una ley como tal, porque Ah, no, no, prácticamente es un no, acto no, administrativo, ¿verdad? Que se así limita a es, calcular ingresos, dice, ¿verdad? Y a autorizar gastos. Es decir, es un plan así es. de gastos prácticamente, ¿verdad? Por eso es que en el próximo tema, que es el de hoy, perdón, el de mañana, estamos hablando del gasto público. Ya ese es el último tema, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando del presupuesto. Entonces, algunas corrientes, ¿verdad? Consideran al presupuesto también como una ley, ¿verdad? Entonces, hablemos pues del presupuesto como ley. Bueno, Ajá. ¿Qué nos desde el dice? punto, Ajá. desde el punto de vista, ¿verdad? Material es el acto administrativo que se limita a calcular los ingresos y autorizar los gastos, ¿verdad? Sí, Que no contienen las normas jurídicas, ¿verdad? sí. También, ¿verdad? El En su presupuesto naturaleza, como ley. Ajá. Es la diapositiva 9. Nos dice que el presupuesto como ley no constituye una regla de derecho. Eso es lo que te quería decir, que no es una ley, sino que es un acto administrativo y lo estás diciendo hace un momento, ¿verdad? sí, pero desde el punto de vista material, usted me lo puso Sí, ahí. pero es que tiende a confundir, ¿verdad? Y entonces, porque según dice la interpretación del presupuesto es un plan contable, porque en realidad que eso es un plan contable, ¿verdad? ¿Y qué más? Un programa financiero, ajá. ¿Quién lo Ajá. elabora? Joaquín. Lo ¿Cómo elabora el dice? Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elabora? Lo Ah, el elabora Poder Ejecutivo y después se lo pasa y lo al aprueba Poder el Legislativo, Legislativo. que es la Asamblea, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar. ¿Qué opina Dujit sobre el presupuesto? ¿Qué dice este autor? ¿Cómo considera él el presupuesto? Seguimos en la naturaleza jurídica. Pues para él es una ley, ¿verdad? Propiamente dicha, con significación jurídica, ¿verdad? También Sí. considera que es una operación administrativa. Entonces, eso es parte de la opinión. Ahora, ¿qué opina Jesse? Decimos que la teoría germánica encontró, ¿verdad? A este autor, para quien y que para él el presupuesto no es una ley propiamente dicha, porque no tiene un carácter, dice, unitario, ¿verdad? En su concepto, sino que dice, no se trata de un acto jurídico, ¿ya? Simplemente su naturaleza es difícil de desentrañar, ¿verdad? Pero es una mezcla de actos jurídicos, ¿verdad? Reunidos en un solo documento. Yo me inclino más hacia el autor que dice que es un acto administrativo, que es un acto contable, porque es verdad. Entonces, porque el plan de presupuesto anual es de puros egresos, ¿verdad? No estamos, bueno, aunque se tiene que contar con qué contamos, cuáles son los ingresos para poder hacer ese plan de gasto anual, ¿verdad? Porque va para todos los ministerios, ¿verdad? Para todos los entes centralizados, descentralizados, autónomos, ¿verdad? Va para todo el mundo ese presupuesto. Y con eso se mantienen también las obras sociales de infraestructura, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la estructura. ¿Cuál es la estructura entonces del presupuesto? Bueno, están los órganos y entidades descentralizadas por funciones. Sí, La, eso lo la miramos entidad nosotros. es descentralizada por territorio, Sí, las empresas del Estado, las instituciones financieras del Estado, los sí, órganos autónomos del Estado dependientes de este.
Así es, ¿verdad? Como estamos hablando de la estructura del presupuesto, estamos hablando del Estado, ¿verdad? El presupuesto es parte de ese plan del Estado, ¿verdad? Entonces prácticamente se parece mucho a esta estructura del presupuesto a, a las entidades a través de las cuales el Estado ejerce toda su administración pública. Y eso lo mirábamos en derecho administrativo, ¿se acuerdan? Que lo mirábamos nosotros cuando miramos administrativo 2, ¿verdad? Cómo está organizado el Estado. Y mirábamos nosotros los entes centralizados, descentralizados, autónomos, ¿verdad? Entonces, se parece mucho a la estructura porque estamos hablando del mismo Estado, ¿no? Bien. Ahora, también este presupuesto tiene principios. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, Este tema es corto. Nosotros vamos a los terminar principios pronto. que tiene son, uno de los principios es la coherencia macroeconómica. ¿Qué significa? El, Que es la formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos, ¿verdad? correcto. Está el equilibrio presupuestario, que es el total de ingresos estimados de los egresos autorizados. ¿Ah? Exacto, hay un equilibrio, tiene que haber equilibrio en el presupuesto. Y el de especialidad, ¿qué nos dice? Es donde el presupuesto no debe contener partidas globales, ¿verdad? Sino que deben de identificar todos los egresos de forma pormenorizada. O sea, detalladas. ¿Cuál es el otro Sí. principio? Son como 10. Ajá. Periodicidad presupuestaria. O Sí, sea, que tiene una vigencia temporal determinada. sí, así es. Está el otro principio, programación, ¿verdad? Exacto, Que en programación, todas las etapas del proceso presupuestario es necesario que se expresen los elementos de programación, ¿verdad? claro. O sea, los objetivos adoptados y las acciones necesarias para alcanzar esos objetivos, esos Así es, recursos. así es. Es que se plantea un objetivo, ¿verdad? Entonces, el objetivo hay que alcanzarlo, ¿verdad? Y también Una meta más que todo, porque, o sea, la el meta. presupuesto sale de los impuestos recaudados. Pero no solo de los impuestos, también hay partidas que vienen de la cooperación externa, porque nosotros nos ponemos a vivir solo de los impuestos que genera el ciudadano, no se hacen muchas obras. Siempre se cuenta con la ayuda externa, con la cooperación externa de otros países, ¿verdad? Que nos brindan, gracias a Dios, siempre préstamos, ayuda, ¿verdad? Muchas veces nos han condonado muchas deudas, ¿verdad? Pero ahorita pues la situación está bien difícil como para hacerle frente a ese presupuesto anual, ¿verdad? Porque mucha cooperación no tenemos ahorita, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, porque siempre hemos tenido la cooperación externa para poder plantear todo esto, porque con los impuestos no nos damos abasto, eso es falso. ¿Verdad? Sigamos. ¿Qué otro principio? El de responsabilidad. Dígame, explíqueme Dice el de que responsabilidad. el órgano del subsistema, como la máxima autoridad administrativa de cada organismo o entidad, son responsables en sus respectivos niveles de actuación por la correcta formulación, ejecución, control, evaluación y liquidación de sus respectivos presupuestos. Así es, ¿verdad? Ellos son responsables, ¿verdad? De ejecutar, controlar y evaluar y liquidar, dice, todos sus respectivos presupuestos. El siguiente principio, universalidad e integridad. ¿En qué Sí, consiste? que, o sea, que en los presupuestos se debe detallar la totalidad de los ingresos y egresos. Expresados así, expresando su valor bruto, claro. Vamos a ver, nos habla del principio de claridad. Bueno, que Sí, el presupuesto debe de reflejar de forma, o sea, de forma clara y transparente, ¿verdad? Los claro, programas, concepto y monto con el objetivo de procurar su fácil comprensión, ¿verdad? A la hora de una auditoría, a la hora de la opinión pública y a la hora misma también de los administradores públicos. así es.
porque recuerden de que es una administración, ¿verdad? Administrar ese presupuesto, no es así nomás. Todos los ministerios ya para el mes de octubre andan haciendo ya su plan de presupuesto. Cada quien, ¿verdad? Hace un plan de presupuesto para pasárselo como para un estudio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Para que entonces ese presupuesto, todos los ministerios lo hacen. Recuerdo cuando estábamos en la Cancillería, igual nos tocaba hacer el plan de presupuesto anual, ¿verdad? Entonces uno pone ahí qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, qué es lo que está pendiente, qué se necesita, ¿verdad? Y se hace, como dicen, un acto contable de necesidades también, porque también eso es parte del presupuesto, el diagnóstico de necesidades de cada ministerio, de cada entidad, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar del ciclo presupuestario. Y el ciclo presupuestario dice que tiene varias etapas, ¿verdad? Es decir, él atraviesa por un proceso el presupuesto. ¿Cuál es la primera? La elaboración e iniciativa. Así es. El segundo paso es la aprobación. El tercero, la ejecución. El cuarto, el control. Pero ahí existen dos controles, el control interno y el control externo. Así es, ya lo mirábamos, ¿verdad? El otro día. Y luego tenemos como quinto la evaluación. paso, la evaluación. Y la liquidación o cierre como último paso, ¿verdad? Ese es el ciclo presupuestario, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver que él recorre, ¿verdad? Después vemos la elaboración de este presupuesto constituye una función, dice, y con carácter expreso y exclusivo al gobierno que tiene la facultad, dice, de confeccionar anualmente el proyecto. Todos los años en octubre la gente anda corriendo, en todos los ministerios, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cada etapa. Miremos entonces, primero se formuló el presupuesto, después se pasó a la aprobación, se pasó a la aprobación, ¿verdad? Hablemos de la aprobación, una vez formulado el proyecto. Entonces, la aprobación. Sí, hablemos de la aprobación. Una vez formulado el proyecto, el ejecutivo lo por el presidente, ¿verdad? Sí. Por el presidente, que es el ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo lo envía a la Asamblea Nacional, quien decide sobre su aprobación. Exacto, eso es lo que tenemos que ver, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, luego vemos su ejecución, ¿verdad? Entonces, bueno, el presupuesto... Una vez aprobado ya el presupuesto, pasa como todas las leyes, ¿verdad? Al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente, para su sanción o promulgación, el cual será a través, ¿verdad?, de la Gaceta Diario Oficial. Y su publicación, claro. Pero la ejecución del presupuesto consiste, dice, en la realización por la administración de los ingresos y gastos públicos. Ahí ya vamos hablando del gasto público, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver en el próximo tema, vieras qué bonito, ya empezamos a hablar qué es el gasto público, cómo se clasifica este gasto público, ya empezamos a ver, ¿verdad?, cuáles son las causas que originan este gasto público, ¿verdad? Entonces, porque ahí vemos ingresos y gastos públicos, pero el gasto público tiene que ver con un montón de rubros, ¿verdad? Bien, entonces sigamos a la otra etapa, el control. Entonces era lo que me decía, el control interno y el externo. Hablemos del control interno. Bueno, este es el acto de procedimiento administrativo, ¿verdad? Sí, sí. Por el medio de la entidad superior jerárquico de cada entidad, ¿verdad? Del sector público, que fiscaliza, ¿verdad? Exacto. De oficio a petición de los administradores de la idea de eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y financiera realizada por sus subordinados. Así es. Así es. Y entonces, ahora hablemos del control externo. Igual, es la fiscalización exógena sobre los organismos y entidades del sector público ejercida por la Contraloría General de la República, de acuerdo a las autoridades. Ya mencionaste la Contraloría. Esa es una entidad importantísima que tenemos aquí en Nicaragua,
¿verdad? Que es la fiscalizadora, es la que te hace las auditorías, ¿verdad? Sí, De cómo basado estás en la ley trabajando. 681. Exacto, de cómo está trabajando, ¿verdad? Aquella entidad, aquella empresa, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos esa entidad fiscalizadora, que es la Contraloría. Ahora hablemos de la evaluación. Ya vamos a Bueno, esta terminar. es ejercida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿ah? Quien de forma Exacto. trimestral y al ser ejercicio presupuestario realiza un análisis de los resultados financieros, ¿ah? Y físicos y Así una es. evaluación de los programas del gasto y cualquier otra información que considere pertinente. Voy a explicar algo ahí. Hay una cosa que se llama PIA, ¿verdad? Ajá, sí, PIA es donde se plaman todos los gastos, por ejemplo, en la alcaldía, ¿verdad? El PIA es donde están todas las inversiones que se hacen, todos los proyectos, ¿verdad? sí, ¿Verdad? Se le manda al Ministerio de Hacienda, pues. la Con- información, porque ese es como un sí, programa, es dice correcto, PIA, sí. ¿verdad? PIA es un programa, ¿verdad? Y el Es Ministerio de plan Hacienda, de inversión anual, se llama. Plan sí, de programa de inversión inversión anual. anual, exacto. Pero el Ministerio de Hacienda es el que evalúa, ¿verdad? Así Hace la es. evaluación de todo este programa. Es lo Y que te hace decía, las transferencias también. anualmente todas las entidades, como para en octubre, ellos pasan su presupuesto. Todo el mundo trabaja en el presupuesto, toditos los ministerios, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de la liquidación o cierre. Entonces no es más que una operación contable, dice, ¿verdad? Que establece pues resultados de la gestión presupuestaria. La contabilización final de los pagos, de los ingresos realizados con cargos, los créditos y qué más, autorizados, ¿verdad? A la, Previsiones de ingresos consignadas en el en el presupuesto. presupuesto. Exacto. El presupuesto Pero es el que esto, nos va a decir qué es lo que se va a gastar, qué es lo que no se va a gastar. Porque recuerden que quien hace el análisis, el que hace el análisis es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Pero pasa al Ministerio perdón, a la Asamblea Nacional para su aprobación. Pero se hace también una evaluación y el Ministerio de Hacienda tiene mucho que ver, ¿verdad? todo, toda la formación de este presupuesto va directo para allá. Después, es decir, atraviesa, es el ciclo que nosotros estábamos viendo hace rato. Atraviesa todo un procedimiento, ¿verdad? Un ciclo, este mismo presupuesto de evaluación, de control, ¿verdad? De análisis, de aprobación, ¿verdad? Y este es el último paso, que es la liquidación. Entonces, ya venimos hablando en esta liquidación también de la Contraloría. Y nos dice que la Contraloría, ¿verdad? Dictamina el informe de ejecución presupuestaria. Eso es importante, ¿verdad? Que lo remitió quien, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero remitió el presupuesto, ¿verdad? Y lo remite a una comisión, dice, de asuntos económicos, finanzas y presupuestos de la Asamblea Nacional. Entonces, allí en la Comisión de Asuntos Económicos, pues también tenemos una oficina de asuntos económicos en la Asamblea, que creo que por ahí está nuestro diputado Walmar Gutiérrez. Y entre sus consideraciones también la primera secretaría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el plenario de la Asamblea Nacional. Y después hablamos ya de la aprobación o rechazo del informe de liquidación presupuestaria, porque la gente, todos corren a hacer ese presupuesto, muchachos. Todos los años es un trabajo arduo y el problema es, tenemos partidas de dónde vamos a agarrar para poder realizar todas las obras sociales, hospitalarias, de infraestructura, de todas las necesidades, y ahora está con esa pandemia encima, ¿verdad? Que Dios nos ampare, porque no hay presupuesto para nada. Sí, la gente tiembla cuando uno viene el mes de enero, porque en el mes de enero se dan los recortes de personal. ¿Y a qué se debe? A que los presupuestos no dan, ¿verdad? Entonces muchas empresas cierran, y hay bastante recortes, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces se han implementado también
medidas de austeridad, medidas recortando el personal para poder dar con el presupuesto. Todo tiene que ver con el presupuesto, ¿verdad? Ya estamos por terminar. Este es el último paso, Joaquín. Le agradezco mucho su participación. Ya con este tema y con el gasto público vamos a complementar la información. Está muy bonito el tema, ¿verdad? Lástima que los compañeros no se conectan, aunque ya ves, la reunión la hice a las 8 de la noche. Ya solo falta una reunión más, que es la del próximo viernes, y se acabó. Se acabó el fiscal, y entonces vamos a examen. Ya el sábado tenemos examen, ¿verdad? El otro, sí. Sí, el próximo sábado. El próximo sábado. Y el viernes la última conferencia sobre el gasto público, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho de todas maneras su participación, Joaquín. Yo siempre cuelgo la videoconferencia para que el resto la pueda ver, que no pudieron asistir, ¿verdad? Y de todas maneras le agradezco mucho por su perseverancia, ¿verdad? Y por ser firme, porque el aprendizaje, esto es parte de su aprendizaje, de su enseñanza, de la adquisición de ese conocimiento, ¿verdad? Que estamos haciendo un trabajo conjunto, usted y yo, ¿verdad? Para que usted pueda adquirir el conocimiento. Los que no quieren aprender, porque no aprendan, ¿verdad? Porque esto sí es, pero no tiene que ser responsable. Si usted paga una universidad es para aprender, ¿no? Entonces yo hago una reflexión cada vez que le doy la videoconferencia. La videoconferencia es parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, y si ustedes no lo cumplen, ¿por qué lo cumplen con otros docentes y con esta clase no? Si es bonita también la clase, no es fea. Y después viene la segunda parte, creo que la van a ver en el otro cuatrimestre, y entonces ya van a ver los recursos. Entonces pónganse las pilas a aprender los recursos, porque ustedes como abogados tienen que utilizar los recursos administrativos, ¿verdad? Si lo busca un cliente, mire, tengo un problema, así, usted tiene que interponer un recurso, ¿verdad? Usted tiene que interponer una demanda administrativa. Entonces, por eso es importante, porque no van a ser abogados solo para cartular. Entonces, no sos abogado, sos notario nada más, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que el abogado que no ejerce su carrera no es abogado. El abogado se hace en la calle, no se hace, una parte la adquirís en la universidad, pero el resto lo terminás de adquirir en la calle, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tomen conciencia. Yo les deseo lo mejor también siempre, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues estoy a la orden si tienen alguna consulta. De todas maneras, entonces buenas noches, Joaquín. Le agradezco. Ya solo falta una nada más. Una videoconferencia que es el próximo. Mediante Dios, si Dios quiere, lo vamos a ver. Si Dios quiere. No creo. No creo que nos veamos con esta participación así. No, hombre, yo estoy bien desilusionada, bien decepcionada. Ah, entonces el viernes ya no, entonces. Yo no creo que nos miremos ya. Creo que ya no. El viernes ya no lo vemos entonces. Creo que ya no nos vemos. Usted, tal vez en el otro cuatrimestre, en este que viene, no, tal vez el año que viene. Entonces, ¿ya no hay conferencia el viernes? ¿Cómo no? En esta semana sí, yo te digo cuatrimestre. Ah, bueno, yo a eso me refería yo. No, el viernes le estoy diciendo que es la última, que nos vamos a ver. Bueno, si Dios primeramente nos permite, pues. Sí, que vamos a ver el último tema, que es el gasto público. Claro, ¿cómo no? Yo le agradezco su participación. Yo voy a colgar la asistencia y voy a colgar la videoconferencia para el que no la escuchó, la puede escuchar. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, profesora. Que Dios me la bendiga. Amén.